El arte como carrera, bueno, el arte como carrera aparece en mi vida, creo que principalmente por intuición. Creo que cuando uno tiene 18 años, 17 años, cuando uno decide entrar a la universidad, aún uno no está completamente certero de lo que será futuro, pero es más bien una intuición que sin embargo es muy válida y realmente nunca me he arrepentido en haber seleccionado esta área. Creo que el arte es una disciplina muy fructífera, entonces está balanceando todas mis posibilidades como profesionista. Mi obra fotográfica esencialmente es el ser humano, la condición humana. Desde el inicio, desde estudiante, siempre me atrajo el querer conocer al individuo, el querer saber cómo es que nos vamos formando cultural, socialmente, incluso psicológicamente. La fotografía me ha ayudado a dirigir esa búsqueda y toda mi obra se basa específicamente en retratos, por ejemplo, en fotografía inclinada a lo documental o foto directa, que es salir a la calle, fotografiar a las personas, pero fotografiarlas de una manera en que uno puede ver más allá del simple retrato, ver como un poco más la esencia de la persona. La fotografía blanco y negro y la de color tienen diferentes procesos, diferentes concepciones. Yo estuve trabajando fotografía a color muchos años y realmente no podía todavía concebir cómo trabajar en fotografía blanco y negro. Sin embargo, el año pasado me propuse como meta trabajar todo el año fotografía blanco y negro, precisamente para tener un aprendizaje del uso de esta técnica. Y para mi asombro le tomé muchísimo cariño y ahora es un poco extraño volver a trabajar con fotografía a color. ¿Cuál es la diferencia entre fotografía a color y fotografía blanco y negro? Bien, la fotografía blanco y negro nos va a delimitar la atención en la forma, figura de la imagen, va a hacer la imagen un poco más directa para el espectador. Y por mis temas en fotografía funciona muy bien, aparte que uno empieza a tomar mucho cariño por la tonalidad, por la atmósfera que se puede crear en una fotografía blanco y negro que está cargada más de dramatismo, ¿sí? En la fotografía blanco y negro eliminamos el color completamente para que el espectador no tenga forma de desviar su atención, sino que se centre simplemente en lo que está mostrando la imagen. Sin embargo, por ejemplo, el trabajo de Cuba, el proyecto de Cuba, fue una situación un poco extraña, porque yo cuando llego al país voy con la concepción de trabajar todo en blanco y negro, y cuando llego al país me doy cuenta que una de las riquezas fundamental del país es precisamente su colorido. Entonces es allí donde elijo retomar la fotografía a color y trabajar fotografía a color, porque era inevitable, era un escenario tan rico en cuestión de color que me atrapó, me envolvió completamente. Entonces ahora estoy como en un proceso en intercambiar algunas fotografías o elegir algunas fotografías en blanco y negro o color. El arte sí, el arte creo que ha sido muy satisfactorio para mí, pero sin embargo no es una disciplina sencilla, no es una disciplina fácil como otras disciplinas más técnicas, como otras disciplinas más formales en cuestión de objetividad. El arte es un poco más difícil, pero sin embargo es más rico en muchas circunstancias. Creo que todos los estudiantes de artes tienen que pasar un proceso por el cual tienen que aprender a balancear una parte laboral con una parte en la que están creando obra propia.
porque lamentablemente en nuestro país aún el arte no está bien estabilizado como una profesión de retribución, de creación, retribuciones. Es un poco complicado, pero es muy satisfactorio. Creo que no hubiera podido estar desarrollándome en otra disciplina. Yo paso por un periodo en el que me desarrollo como diseñadora gráfica y tienen que pasar algunos años. Yo debo llevar de forma paralela al arte. Sin embargo, hoy en día es cuando ya estoy completamente en el arte con, por ejemplo, la docencia. Sin embargo, la docencia también en el arte. Vía pública hasta el museo, hasta una escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde empieza mi inquietud por comenzar a realizar proyectos a nivel internacional, de manera independiente, gestionando y haciendo una logística que pudiera solventar pues toda la maniobra que hay detrás, ¿no? de proyectos así. Todo esto lo desarrollé siempre respaldándome con un trabajo laboral como diseñadora gráfica. Sin embargo, afortunadamente pude dirigir mis iniciativas de diseño gráfico también en el área de artes. Estuve trabajando en varias instituciones en donde la principal actividad como diseñadora gráfica era precisamente la creación de catálogos, la creación de museografía, la creación de gráficos para exposiciones, la creación de invitaciones. Entonces es como una búsqueda, un camino en donde uno tiene que ir acercando lo más afín a lo que uno necesita. Hasta bueno, llegar a hoy en día en que ya no hago diseño gráfico, pero soy profesora en varios lugares de manera independiente y en algunas instituciones, pero ya estoy más dedicada a la docencia y al arte como parte fundamental de mi vida. El concepto de viajar creo que nació en mí hace muchos años. Creo que todos tenemos una idea del viaje como una especie de escape, ¿no? una especie de huida. Sin embargo, cuando lo hacemos nos damos cuenta que nunca es así, porque siempre tenemos una mochila encima de nosotros, una mochila con un bagaje cultural, con un bagaje familiar. Entonces realmente lo que hacemos cuando viajamos es ir a otro contexto, a otro escenario, pero para reencontrarnos a nosotros mismos. Yo comencé a utilizar los viajes como un recurso de mi obra propia porque fue donde me pude dar cuenta de cómo comenzar a estudiarme a mí misma y comenzar a estudiar al otro, ¿sí? Es como una especie de espejo, un espejo en donde yo me veo, pero a la misma vez que veo al otro, a la misma vez que estoy estudiando a la otra persona que estoy intentando retratar, a la otra escenario, ¿sí? Entonces es un recurso que me ha funcionado, que me ha llenado, que me complementa muchísimo. Cada viaje para mí se ha convertido entonces en una búsqueda y a la vez en un estudio, en un análisis, no solo personal, sino en cuestión de obra artística. Cuba Vive, este proyecto de Cuba Vive nace cuando yo me doy cuenta que todos los mitos, que todo lo que nos llega a nosotros de Cuba no es totalmente auténtico. Cuando llego al país y puedo notar que sí, hay una circunstancia en cuestión política, hay una circunstancia que el cubano de alguna manera está sufriendo, pero que el cubano también tiene una vida muy alegre, que tiene una vida muy satisfactoria, que tiene una vida culturalmente muy rica. Cuba Vive, el título lo elegí porque creo que es un título que queda exactamente en un intermedio donde no hacer una crítica a favor ni en contra sobre Cuba, sobre su régimen, sobre su cultura, sobre su política, etcétera, sino más bien es un área para mí como fotógrafa en el que yo puedo estudiar todo el escenario cultural de Cuba, todo el escenario cotidiano, porque cuando yo voy a viajar a un país me gusta realmente profundizar como si fuera una persona más, un integrante más de ese país. No voy tratando como de estar separada, sino más bien como de camuflajearme, de hacer una simbiosis con ese país. Y
Y bueno, para mí Cuba ha sido un gran proyecto, una gran descubrimiento, ¿no? En cuestión personal, en cuestión fotográficamente. Es un país muy pequeño, es una isla pequeña, pero sus limitantes en cuestiones de distancias geográficas son totalmente lo contrario en cuestión de lo que podemos encontrar, es decir, tiene una riqueza increíble. El proyecto de Cuba Vive es una selección de imágenes en la que estoy intentando, y digo intentando porque realmente me gusta ser humilde con mi trabajo, me gusta definir o decidir que aún puedo hacer más cada día. Pero esta selección de fotografías van a poder hacer que el espectador recorra varias situaciones, ¿sí? Mi intención es que el espectador, el público que acceda a la exposición, pueda sentir un poco de lo que yo sentí cuando estaba caminando por las calles, cuando estaba platicando con la gente, cuando estaba como con ciertas contradicciones en cuestión de lo que sabía y de lo que veía, pues, ¿sí? Van a poder encontrar mucho retrato, que en mi obra es fundamental, me amo el retrato. Van a encontrar muchos escenarios también, escenarios por ahí, algunas cuestiones arquitectónicas que me gusta también, porque sabemos que todo eso habla también de un tiempo y de un espacio, del lugar. Van a poder encontrar algunas situaciones incluso muy amigables, algunas situaciones un poquito más, pues digamos un poquito más densas, por decirlo. Entonces mi intención es que el público que acceda a la exposición pueda hacer un recorrido similar o próximo al que yo pude vivir. Mi intención es transmitir un poco a lo que pude acceder. Mi trabajo, uno de los objetivos de mi trabajo como artista es intentar contagiar a todo el público, y hablo a todo el público en cualquier género, edad, circunstancia, nivel académico. Creo que esta exposición de Cuba Vive, su intención principal es hacer llegar al espectador un panorama sobre Cuba, e intentar contagiar también un poco esta parte del arte. Espero que el público asistente lo pueda sentir y que disfrute las imágenes, un poco o similar a como disfruté yo la estancia en Cuba.